del Hogar. Nuevamente nos vamos a la Sala Moyano, donde continúa sesionando la Comisión de Educación. Ya escucharon a la ex ministra de Educación, Marilu Martens. Ahora está otra funcionaria, Liliana Miranda. Ahí sigue nuestra compañera Cecilia Malpartida. Adelante, Cecilia. Gracias, Raquel. Efectivamente, luego de escuchar a la ex ministra de Educación, Marilu Martens, de su gestión que en el ministerio durante 9 meses, quien reemplazó al ex ministro Saavedra, en esta oportunidad ahora está presente Liliana Miranda, quien es viceministra de Gestión Pedagógica, igualmente respondiendo a las interrogantes de los parlamentarios enfocados a la gestión de presupuesto de este sector, asimismo como la asignación de su puesto en los materiales públicos. Escuchemos. Todos los programas, digamos, de cooperación, tanto técnica como financiera, tienen sus propios procesos de metas, indicadores, evaluaciones iniciales, intermedias y finales. En ese momento, recuerdo que nos presentaron los avances de la evaluación intermedia, que era bastante positiva. Y incluso esto ya es un tema personal. Justo el año pasado, yo ya cuando estaba fuera del viceministerio, me invitaron a una presentación de los resultados finales de este programa, porque ya había terminado, y los indicadores eran, no los recuerdo específicamente, pero eran bastante positivos, ¿no? O sea, en términos de infraestructura, en términos de los logros de aprendizaje que los estudiantes habían alcanzado luego de este programa de acompañamiento, de un kit de herramientas que se había creado para que los profesores, los animadoras, las que se encargan de los PRONAIs puedan desarrollar las capacidades con los niños, ¿no? Entonces parece que ese programa en realidad resultó bastante positivo para mejorar las capacidades y en general la formación de nuestros niños que están en inicial. En relación a la gestión pedagógica, una pregunta. Durante su gestión se gestionó convenios con organismos bilaterales o multilaterales. ¿Quiénes fueron los directores responsables de la celebración de dichos convenios? Si fue así, precise. No, señora presidenta, como le comenté, los proyectos que nosotros encontramos ya estaban encaminados, que es los que les acabo de detallar, y no suscribimos ningún convenio sobre esa materia. Siguiente pregunta. ¿En la gestión firmaron algún convenio o programa de cooperación multilateral? Ninguno, señora presidenta. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las políticas, planes, modelos, programas y proyectos que promovió, orientó, coordinó o supervisó en relación a la educación sexual? En general no hubo una cosa específica, señora presidenta, sobre este tema. En general, digamos, cuando nosotros entramos a la gestión, lo que teníamos era que se acababa de aprobar el currículo nacional y los programas curriculares por nivel, y en ese marco es que trabajamos, digamos, empezamos a trabajar, porque en realidad, si ustedes recuerdan, el Ministerio de Educación, cuando nosotros entramos, ya habían dejado un plan de hacer la implementación curricular de manera progresiva. Por lo tanto, en el año 2017, en realidad, la implementación curricular solamente se limitaba a las escuelas polidocentes completas de primaria. Se esperaba que en los siguientes años se fueran ampliando las escuelas primarias rurales, las iniciales, las secundarias. La idea era justamente que esta implementación curricular se pudiera monitorear para ir ajustándola, porque entendíamos que el currículo además es una herramienta, ¿no? ¿Me permite la palabra el congresista Edgar Ocho? Sí. Muchas gracias, Liliana. Muy buenos días. Viceministra, la responsable del tema de los textos escolares, señalaba usted que es la Dirección General de Recursos Educativos, ¿no es cierto? Quisiera preguntar, ¿esta es una instancia subordinada a su viceministerio en la estructura orgánica? Tiene la palabra, por su intermedio, señora presidenta. Sí, congresista Ochoa. En realidad, todo el proceso, digamos, de producción de materiales es un proceso de los más complejos probablemente que hay en el Ministerio de Educación, por el volumen y por la complejidad que supone articular, en verdad, muchas voluntades, muchas cosas que efectivamente seguramente hay que mejorar muchísimo.
Hay como, digamos, en términos generales podríamos explicar que hay como dos instancias, ambas efectivamente dependientes del Viceministerio de Gestión Pedagógica. Una son las direcciones de línea, ¿no?, que puede ser la dirección de inicial, primaria, pero también la dirección de rural, de IB, porque también ahí se producen materiales, que son las encargadas, digamos, de definir los contenidos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la edad de los estudiantes, a lo que está establecido en el marco curricular y en general en todo nuestro marco normativo, y la Dirección General de Recursos Educativos, que es ya la instancia, digamos, más logística y administrativa para la adquisición de esos materiales. Entonces, el trabajo se hace de manera coordinada, o por lo menos debería ser, entre estas dos instancias, ¿no? Así es como se desarrolla el proceso de materiales educativos. Digamos entonces, para entender que la precisión de los contenidos está determinado por las direcciones generales de la educación básica, en este caso. Es correcto. Inicial, primaria, secundaria. Ellos definen el tema de los contenidos de los textos. Es correcto. Y la Dirección General de Recursos Educativos en realidad hace la tramitología para el tema de la impresión y etcétera. Sí, en algunos casos, algunos materiales, el propio ministerio, las instancias de línea pueden decidir que hay en el mercado y que por lo tanto se puede adquirir esos materiales educativos. En otros casos, como en este caso de la nueva área, digamos, del currículo en secundaria, se puede decidir que en realidad no hay en el mercado un material que satisfaga, digamos, los marcos que se quiere en el currículo nacional, y se procede a hacer más bien una elaboración interna del propio ministerio, con el propio equipo que tienen, digamos, con el equipo estable, además de otros consultores que se contratan para poder elaborar esos textos, ¿no? En todo caso, viceministra, para poder, digamos, continuar con nuestro conversatorio, conocer antes si en su periodo, ¿no es cierto?, se estableció y determinó la validación o gestión de algunos textos escolares. ¿Y cuáles, por favor? Sí, nosotros tenemos, digamos, cuando nos hemos incorporado a la gestión, teníamos una resolución, esa resolución ministerial, ¿no?, la del 2012, sí, que establece, digamos, unos indicadores de calidad en general de los materiales educativos, y en función de eso, y hay también otra normatividad que habla del banco del libro, en general, digamos, había una convención que los textos escolares se hicieran más o menos por un periodo de 3 años, y los cuadernos de trabajo, que sea un material un poco más fungible porque los estudiantes los utilizan efectivamente, sea anualmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos asumido, básicamente en el caso de primaria, nos hemos limitado a hacer reposición ya de los textos que ya estaban, digamos, en las escuelas, y lo que sí se elaboró para la dotación 2018, porque recuerden que nosotros entramos a finales del 2016, toda la dotación de materiales en realidad ya estaba lista para el 2017, lo que se trabajó fue para la dotación del 2018, fue básicamente los cuadernos de trabajo, en primaria y en secundaria algunos textos, ¿no? ¿Cuadernos de trabajo, digamos, básicamente en qué áreas? De comunicación, matemática, en las 4 áreas me parece que fueron: personal, social y ciencia y ambiente. ¿Y también en secundaria? En secundaria los textos se repusieron, sí. ¿Quién era responsable de recursos educativos en el periodo en que asumió la señora Lilian López. ¿Ella ingresó con usted? ¿No estaba ahí? No, ingresó en nuestra gestión. Y en todo caso, bajo la gestión de la señora Lilian López, sí se imprimieron textos escolares. Para la dotación 2018, efectivamente, sí. Ok. Mientras, mucho. Para que responda, ¿cuáles son los compromisos con organismos internacionales que el Perú ha suscrito que obligan a aplicar el enfoque de género, de educación sexual integral y los llamados derechos LGTB en los textos y políticas educativas? Precise, señora Liliana. Gracias, señora presidenta. Como había comentado también ya la ministra y en una anterior pregunta, no hemos suscrito ningún convenio específico sobre esa materia en nuestra gestión. ¿Alguna ONG tuvo participación en la formulación e implementación de la política educativa, ya sea como parte gestora, asesora o consultora durante su gestión? Precise.
No, señora presidenta, no, ninguna ONG en particular nos asesoró para algún tema en general de las políticas educativas. El informe de la OCDE titulado Estudiantes de bajo rendimiento, ¿por qué quedan atrás y cómo se les puede ayudar?, publicado en febrero 2016, el cual tomó como referencia la prueba PISA 2012, dio a conocer que el Perú se ubicó tercero en el índice de desigualdad, aseverando que en nuestro país un estudiante de 15 años con bajos recursos tiene 7 veces más probabilidades de mostrar bajo rendimiento escolar que otros alumnos en mejores condiciones. La pregunta, ¿se priorizó durante su gestión acabar con esa notable desigualdad? ¿Qué medidas impulsó desde su gestión para acortar esta brecha tan perjudicial para la población estudiantil? Gracias por la pregunta, señora presidenta. Efectivamente, uno de los problemas más graves, diría yo, y esto lo digo como exfuncionaria, pero también como ciudadana preocupada por el tema educativo, es la desigualdad educativa en el país, ¿no? Sabemos que la educación en verdad es el mecanismo igualador de oportunidades, o por lo menos debería ser En respuesta justamente a ese problema, que además es un problema más estructural, que no se puede resolver rápidamente, pero sí implica políticas, digamos, sostenidas tanto del sector educación como también de otros sectores, porque en sí misma la desigualdad educativa no solamente depende de lo que haga el sector educación. Hicimos por lo menos 3 iniciativas que buscaban, lamentablemente tuvimos una gestión bastante corta y bastante accidentada, que buscaban, digamos, revertir esos temas, ¿no? Uno, en principio, justamente sacamos dos resoluciones, una para formar la política de educación rural, justamente convencidos de que en verdad, si en general nuestra educación tiene bastantes problemas, la educación rural es la que efectivamente tiene muchísimos más, es la que tiene mayores desafíos. Luego en educación esta política, esa iniciativa finalmente se terminó aprobando en la gestión del exministro Daniel Alfaro, ya es una política rural, entonces el Ministerio de Educación ya cuenta con una política rural. La otra iniciativa fue formar también una comisión para también formular una política para los estudiantes de necesidades educativas especiales asociados a discapacidad, porque también entendemos que esa era una de las poblaciones más vulnerables y con mayores problemas. Y también, la exministra Martens también nos señaló que debíamos trabajar en el tema de inicial, porque también las desigualdades, eso como lo dice toda la literatura, comienzan bastante temprano, en verdad. Las desigualdades educativas se empiezan a gestar no en la primaria, no en la secundaria, sino desde mucho más antes. Por lo tanto, mientras más alertas, mientras más se trabaje de manera más integral con la primera infancia, las desigualdades podrán revertirse de mejor manera posteriormente, ¿no? Entonces también inicial fue una de las prioridades que tuvimos en relación a cortar las brechas de desigualdad. ¿Puede detallarnos la hoja de ruta de elaboración, edición, revisión, distribución y adquisición de los textos escolares durante su gestión? Sí, durante mi gestión continuamos, digamos, con la manera como se trabajaba en el Ministerio en el tema de la producción de materiales educativos, y de ahí intentamos empezar a hacer algunas mejoras y ajustes. En general, como le explicaba al congresista Ochoa, tenemos 2 instancias en general en que, digamos, trabajan de manera articulada para la producción de materiales. Una son las direcciones de línea, que se encargan de formular las especificaciones para los contenidos en función al currículo nacional y a los programas curriculares. Y luego tenemos la Dirección General de Recursos Educativos, que se encarga más de las tareas logísticas y administrativas para los procesos o de adquisición de los materiales en caso se encuentren en el mercado estos materiales, o en el caso que se requiera imprimir esos materiales y su distribución. La DIGERE también se encarga de los procesos de distribución de los materiales hasta las UGELs y en general hasta las propias escuelas, ¿no? Sobre la unidad ejecutora 120,
Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos. En el pliego 10, Ministerio de Educación, esta unidad ejecutora fortaleció la gestión de la cadena productiva de materiales educativos. ¿Cuánto presupuesto se administró en su gestión? Cuando nosotros entramos ya existía esta unidad ejecutora que a la vez también es una dirección de línea. La idea, como les había comentado, yo estoy en el Ministerio de Educación años atrás, antes de asumir el Viceministerio de Gestión Pedagógica, y entendía que la idea de crear esta unidad ejecutora era justamente tener una unidad especializada, porque antes teníamos solamente una oficina general de administración. Entonces la idea era crear una unidad especializada que justamente solamente se preocupe y solamente se limite a ver todo el tema de adquisición de materiales educativos, porque como vemos en términos de presupuesto, en términos de esfuerzo logístico, administrativo, es una tarea bastante compleja. Entonces se buscaba especializar. Eso viene desde años atrás. Y en esa medida creo que sí ha resultado bastante útil la creación de eso. Toda especialización en procesos complejos evidentemente ayuda a que un proceso mejore su eficiencia, ¿no? Sin embargo, obviamente hay cosas que se tienen que continuar mejorando en términos de la articulación de esta dirección con los órganos de línea, en términos de estandarizar mejor los procesos. Muchas de estas mejoras debo decir que la empecé en mi gestión, reuniéndome con todas las direcciones de líneas y con la dirección de DIGERE para tratar de establecer mejores procesos de estandarización, establecer un set básico de los materiales, mejorar los procesos, ver cuáles eran los puntos que se podrían, más vulnerables, que se podrían mejorar, en fin, muchas cosas que mejorar, y que es parte en verdad de la política pública. O sea, toda la política pública en general, lo que uno va viendo es en su implementación en concreto, en la realidad, va viendo por dónde puede ir uno mejorando los procesos, por dónde están las partes débiles, de dónde fortalecer también las que están fuertes, ¿no? En ese marco, en esa idea, en esa concepción de la política pública, es que se estaban mejorando algunas cosas. Desde mi viceministerio, digamos, con la atribución que yo tenía de coordinar con todas las instancias que creaban material, porque EBR no solamente es la única que crea material, también está la dirección de educación bilingüe, la de rural, también está básica alternativa. Y por otro lado, las direcciones, seguramente ya las propias directoras le explicarán con más detalle, las propias direcciones de línea también a su interior estaban tratando de mejorar también sus propios procesos con sus propios equipos curriculares y con los equipos que tenían, que son los equipos encargados efectivamente de la elaboración de los contenidos de los materiales. El presupuesto, más o menos en la Dirección General de Recursos Humanos tenía como recursos educativos tenía como 540 millones más o menos en el 2017. El Observatorio de Textos Escolares u otro órgano similar cumplieron con los objetivos de garantizar el control de calidad de los textos elaborados y distribuidos en su gestión. Sí, el OPNATI efectivamente era este observatorio que se creó en la idea de dar información a los padres de familia y a la comunidad educativa, en primer lugar sobre los indicadores de calidad que deberían cumplir todo texto escolar, independientemente de si es, digamos, para las escuelas públicas como para las escuelas privadas. Eso está regulado, como les comentaba, en una resolución ministerial y está puesto en el portal de OPNATE. Y por otro lado, también en mostrar los textos que las editoriales creaban para que los padres de familia pudieran observar los textos que eran elegidos por las propias escuelas donde sus hijos iban, o por otro lado también para que los padres pudieran mirar y tener una mayor participación en la elección de los textos escolares en las escuelas privadas. ¿El Viceministerio de Gestión Pedagógica tiene injerencia en la revisión de contenidos de los textos escolares dirigidos al sector privado? Precise, ¿cuál es el control de calidad al que se someten estos textos? Para que responda.
Gracias, señora presidenta. En general, digamos, el marco normativo de los textos escolares es el currículo nacional. El currículo nacional es el marco, digamos, que establece lo que todos los estudiantes deben aprender en cada grado, en cada área curricular, a lo largo de todo el ciclo de la educación básica obligatoria. Eso rige tanto para las escuelas públicas como para las escuelas privadas. En ese marco es que, claro, en el caso de las escuelas públicas, como hay un material que además, como el material además se produce ya sea internamente por el Ministerio de Educación o se adquiera, hay una regulación clara. En el caso de las escuelas privadas, se espera que esos textos, las escuelas puedan elegir el mejor texto que deseen, pero digamos enmarcado en el currículo nacional, ¿no? Por eso también cuando se creó este observatorio justamente buscaba dar más información a los padres de familia sobre la calidad de los textos que en las escuelas privadas las escuelas seleccionan, ¿no? Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez Esqué. Buenos días, señora Miranda. Una precisión con lo que acaba de expresar. La rectoría de la educación obviamente la tiene el ministerio, pero en el tema del contenido de los textos que se ofrecen en las escuelas privadas, ¿qué nivel de control hay para que estos sean compatibles con el currículo nacional? O sea, ¿qué entidad dentro del ministerio tiene esa función de hacer esta verificación si es que los colegios que ofrecen la educación básica obligatoria privada cumplen con los estándares que establece el currículo nacional? Las editoriales que quieren presentar, digamos, los textos en el observatorio mandan a las direcciones de línea estos materiales para que justamente los equipos pedagógicos y equipos de materiales de cada dirección, ya sea inicial, primaria o secundaria, puedan mirar, digamos, hagan un contraste en cuanto, digamos, ese texto está reflejando o no el desarrollo de capacidades que se quiere lograr en los estudiantes y que está establecido en el currículo nacional, ¿no? Eso entiendo que es un tema más si las editoriales lo envían, ¿verdad? Sí. Ahí en todo caso de repente pues las directoras puedan explicar un poquito con más detalle ese caso, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Javier. Sí, la profesora Miranda ha pedido de que una directora nos pueda explicar el tema por favor, le agradecería eso. La señora Angélica Montané ha sido la directora de Educación Básica Regular durante nuestra gestión. Buenos días. Adelante. Buenos días, señora presidenta, y buenos días, señores congresistas. Bueno, en el marco del currículo nacional y los criterios de calidad aprobados en el año 2012, es que se deben elaborar los textos educativos a nivel nacional. El observatorio que se crea enseguida de que se aprueba la resolución ministerial con los criterios de calidad de los textos educativos tiene como propósito ser un espacio en donde se coloquen los textos escolares que van a ir en las escuelas de educación básica, de manera que se pueda tener ese espacio para verificar que los textos cumplan con los criterios de calidad, tal como indica la norma del 2012, la resolución ministerial. Tiene ese propósito y sobre todo es un servicio para que los padres de familia de las escuelas privadas puedan tener la seguridad de que los textos que se solicitan en las instituciones privadas cumplen con dichos criterios de calidad. Las instituciones educativas tienen también, y eso está en las regulaciones de este observatorio, que la potestad de conformar una comisión de padres de familia de adquisición de textos escolares, en el caso de las escuelas privadas que así vayan a adquirir. Esto es con la finalidad de evitar una solicitud tendenciosa que podría existir y evitar, digamos,
que se elijan textos sin criterios pedagógicos para las escuelas privadas, y le da un espacio a los padres de familia, sobre todo, para que ellos puedan verificar la calidad del texto, pero también puedan hacer consultas al Ministerio de Educación si así lo estiman conveniente. Disculpe que sea un poco necio en la precisión. Cuando habla usted de del observatorio para verificar la calidad, supongo yo que tiene que ver más en el contenido que en el propio texto, o sea, si el texto es bueno o malo, sino el contenido. Yo lo que le preguntaba a la profesora Miranda era, ¿hay regulación de... Bien, de esta manera, Lilian Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica, viene respondiendo a las preguntas de los parlamentarios, y debemos señalar que la viceministra señaló que el presupuesto durante la gestión fue de un presupuesto de 1.193 millones. También dio a conocer sobre las dos direcciones que la gestión pedagógica tiene a su cargo, como es la dirección de línea y la dirección de recurso educativo. Este último que tiene como fin en la adquisición de esos materiales y que estaba a cargo la señora Lidia López. También se está dando a conocer sobre la validación de los textos escolares, y se informó que durante esta gestión se asumió cuando los materiales de los textos escolares ya estaban en proceso de distribución. Esta es la información que tenemos en esta comisión investigadora de irregularidades de la política de materiales educativos. Adelante. Muchas gracias a nuestra compañera Cecilia Malpartida. Sesiona la comisión investigadora de la Comisión de Educación sobre el material educativo. Se escuchó al exministro de Educación, Marilu Martens, también a funcionarios del Minedu. Y hay que indicar que sigue sesionando en el hemiciclo Porras la comisión de fiscalización, que se está investigando las obras que se ejecutan en el marco del proceso de reconstrucción con cambios, y se está citando a gobernadores regionales. Pero nos vamos a la sala Bolognesi, sesiona la Comisión de Vivienda. Para hoy se está citando